Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Hoy tenemos un programa con mucha información. Obviamente hubo una marcha que está terminando o acaba de terminar en tribunales en contra de la corrupción en la calle Talcahuano, en los tribunales donde está la Corte Suprema, no en Comodoro Pi. Fue muchísima gente, vamos a hablar de eso con dos de los principales denunciantes de causas de corrupción de los últimos años, Juan Manuel López, que es abogado de Elisa Carrió, y Fernando Sánchez, diputado nacional. Vamos a hablar también del contador de los Kirchner, el hombre que sabe todo sobre la plata acá, que va a seguir preso. Los Kirchner intentaron hasta último momento poder concretar una maniobra en la Cámara Federal para que sea liberado, pero esto no ocurrió. No ocurrió. Vamos a hablar con Franco Merculiari también de las PASO. Faltan solo 10 días para votar. Pero lo más importante es que te va a contar Luciana Geuna, algunas de las declaraciones juradas de los funcionarios más llamativas. Pero hay una... ¿Hace cuántos años que calculás declaraciones juradas? Yo sé que esto no se le pregunta. Más de 10. Más de 10. Desde que existe el sistema. Casi el doble de los que tiene edad. Claro. Desde que existe el sistema. ¿Alguna vez viste una declaración jurada como esta? Pues yo vi mucho. A ver, yo vi la de los Kirchner, vi la de Jaime, vi mucho. Estás poniendo una vara muy alta. Estoy poniendo una vara muy alta. De todas las que vi en esta vuelta, top 3? Esta que vamos a contar me sorprendió mucho, que es difícil. Está bien que a mí 3? Me pase. Está en el top 5. En el top 5, o sea, en Néstor, Cristina, Máximo Devido y el Rabino Bergman. Sí, es increíble la declaración jurada que presentó el ministro de Medio Ambiente. Así empresa TN Central. Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner, está preso. Habíamos contado la declaración jurada de Máximo, que estaba repleta de errores. Lo vamos a ampliar en un rato. Le vamos a contar cómo llegaron hoy los jueces. Quería vincular esa declaración jurada con la de los actuales funcionarios. Vamos a colar, en el medio de esto que es del gabinete, el gabinete actual, de remate vamos a colar una declaración jurada firmada por Manzanares, que llegó a firmarla antes de ir preso. ¿Está bien? Vamos a empezar, porque siempre, obviamente, uno de los temas para todos los argentinos es que te alcance para vivir, ¿no? Es los gastos, la vida, lo que te cuesta vivir, cuánto te sale. Bueno, les vamos a contar, esto es en base, todos los funcionarios, esto hay que destacarlo. Es el récord histórico de presentación en términos de declaraciones juradas. Se vencían el 31 de julio, o sea, el lunes. 45.000 funcionarios de la Administración Pública Nacional presentaron en términos sus declaraciones juradas. Esto incluye, obviamente, presidente, ministros y de ahí para abajo un montón de gente más. Lo que hicimos fue un pequeño ranking de cuánto gastan para vivir los funcionarios del Gabinete Nacional. Y no vamos a poner todos, pero sí buscamos y encontramos los 5 que más gastan. Hay un rubro que la gente que hace sus declaraciones juradas de la FIP lo conoce, que se llama gastos personales. Ahí incluye los gastos para vivir, es los consumos, es si salís a comer afuera, si te vas de vacaciones, la prepaga, los gastos para vivir, es tu vida cotidiana. Bueno, hicimos un ranking de 5. Vamos a empezar por el primero, que en general es al revés, que empezamos, pero vamos a empezar de arriba para abajo. Gustavo Arribas, lo conocen en general porque estuvo involucrado en una causa que está cerrada ahora. Es el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia. Ingresos declarados de Gustavo Arribas, él perdió plata. Él es Arribas, antes de ser jefe de la AFI, contalo vos, Nico. Fue representante de jugador de fútbol. Macri lo llamó un día, él estaba en San Pablo y le dijo, venía a Buenos Aires, hacete cargo de la Agencia Federal de Inteligencia. Tiene mucha confianza con el presidente. Y bueno, está ahí, obviamente dejó el ámbito privado para dedicarse a la función pública. Un mal negocio, por lo que le vamos a contar ahora. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Con su salario, sus ingresos totales declarados en 2016 son 2.380.000 pesos. Y él claramente mantuvo su nivel de vida a pesar de que pasó a la función pública y dejó sus niveles privados. Tuvo que mudarse de San Pablo a Buenos Aires. De hecho, vive en el departamento de Macri, ¿no? Al alquiler del departamento de Macri, que eso está dentro del rubro gastos personales. Gastó 6.741.456 pesos en su primer año en la gestión pública.
Esto es 558.000 pesos por mes. Su patrimonio se mantuvo casi intacto de un año al otro y evidentemente gastó plata de la que era de él para vivir, para mantener el ritmo de vida. Después tenés el puesto número 2. Puesto número 2 de gastos, el ministro de Finanzas, Luis Caputo. El año pasado era secretario de Finanzas, ¿no? Sí, sí. Tendría que tener los números bien. No, los tiene bien. Sí. Los tiene bien. Y de hecho hace buenos negocios en el mundo financiero todavía también. Que en gastos personales también. Una vía... también son, aclaremos esto, ¿no? También llegó... Hay una diferencia entre los funcionarios del gobierno anterior con los actuales, que el kirchnerismo lo usa en contra, pero... Sí, pero no tiene ningún... Debería ser... sí, al revés. No sé. A ver, muchos de estos funcionarios vienen del ámbito privado, hicieron muy buenos negocios en el ámbito privado. Gustavo Rivas fue representante de TV, por ejemplo. Bueno, Luis Caputo también. Y el kirchnerismo dice, es el gobierno de los CEOs, son todos ricos. Sí. Acá pasó al revés. En el kirchnerismo eran todos pobres. Jaime vivía en el hotel de los peones rurales, se lo pagaba Ricardo Sirieli las habitaciones y se fue con un yate. Avión privado, casa, hotel. Casas, hoteles. Viajes por el mundo pagados por concesionarios. O sea, se transformaron muchos en CEOs millonarios antes y ahora, bueno, eran CEOs o funcionarios públicos. Bueno, Luis Caputo efectivamente llegó al gobierno con un patrimonio de 84 millones de pesos. Y es para que sepan que venían así desde antes, pero sus gastos se mantuvieron obviamente, su nivel de vida. Por mes, el actual ministro de Finanzas de Argentina gastó casi 500.000 pesos. Está bien, en total son casi 6 millones de pesos lo que gastó. Su patrimonio aumentó un 47%. Esto tiene que ver con revaluaciones. Podemos explicar. Hay varios saltos de patrimonio que se dieron por revaluaciones pedidas por la FIP. Pero un datito adicional. Él en los ingresos, Caputo, más allá de los ingresos, como funcionario declara ingresos que no pagan impuesto a las ganancias por 15 millones de pesos. Esto, por lo que se ve en su declaración jurada a simple vista, tiene que ver con la ganancia de operaciones financieras. En Argentina todavía no se paga, esto es increíble, pues a mí me gusta decirlo. Con la bolsa, con acciones. Impuesto a las ganancias por las ganancias que se tienen de esto, con movimiento de bolsa, acciones, se tiene un montón de movimientos financieros. Así es, ese fue el año de Gustavo Rivas. El puesto número 3, ¿quién se lo lleva? A ver. El presidente de la Nación, Mauricio Macri. Gastos personales, esto es, como decíamos, su vida cotidiana. Yo pensé que iba a ser menos porque como presidente es difícil. Viste que los presidentes andan sin billetera. No le pregunté a Macri todavía. Macri... no me acuerdo si tiene billetera. Le voy a preguntar. No, suele hacer con empresarios que no... Esto es una anécdota que me han contado fuentes de su entorno. Con empresarios que él considera que estaban acostumbrados a hacer negocios, por ejemplo, con Julio De Vido. Sí. Y que le han ido a pedir subsidios o dinero estatal para poder llevar adelante sus empresas. Se ha parado, irónicamente le dijo, a ver, ¿cuánto crees? No, a ver, no tengo la billetera. No tengo la billetera. No, eso era con debido, pedíselo a él. Los presidentes no suelen andar con billetera, pero bueno, tiene una familia, sobre todo además porque en general el presidente está, digamos, todo su funcionamiento tiene que ver, digamos, está en la casa, lo trasladan, va con, digamos, hace viajes oficiales, no tiene mucho fuera de esto, pero bueno, el gasto anual de Macri y su familia es esto, obviamente, son casi 4 millones de pesos, 325.000 pesos por mes. Su patrimonio bajó un 25%, si ustedes se fijan los números. Esto es, digo, para que se entienda, no es que haya bajado tanto, sino que gran parte de su patrimonio quedó en un fideicomiso ciego, que era un compromiso que le había tomado en la campaña, y por eso si uno mira la comparación, parece que tuviera menos patrimonio, pero en realidad, digamos, lo que quedó fuera del fideicomiso le rindió. Y también le donó una especie de bosque, que es una inversión, divino, a su hija Antonia, ¿no? Su hijita. Sí, en Misiones. Francisco Cabrera es el puesto número 4, ministro de Producción también. Gastó en el año 3 millones... Yo lo digo y lo vuelvo a repetir, ¿no? Porque es mucho. Es mucha plata para vivir. 3.335.817 pesos. O sea que la mensualidad de Cabrera, los gastos mensuales, fueron casi 280.000 pesos por mes. Su patrimonio también aumentó bastante. Subió de 9,5 millones a 16,7 millones. Pero acá el problema es cuando los gastos ahora vamos a ir corresponden con si la tenía o no. Ahora, después vamos a los casos en que todo crece, porque, por ejemplo, uno se puede comprar una casa, pero vos tenías unos ahorros y tenías una casa, y vendés tu casa y te compras otra. Pagás un montón de plata arriba, y además
quintuplicás tus ahorros y además gastás mucho más de lo que ganaste. No fue magia. Es raro. Este es el caso, vamos a contar, seguramente a lo mejor después ampliará la Oficina Anticorrupción en algunas explicaciones. Es el caso de Sergio Berman, ministro de Ambiente, que además es el quinto que más gastó, pero está lejísimo, está casi empatado con Aranguren. Ajá. Gastó lo mismo que Aranguren, que es multimillonario. CEO de Shell. CEO de Shell durante 100 años. Si uno mira su declaración jurada, es realmente una persona millonaria. Berman no era tan así, tenía un patrimonio, ojo, no, tampoco era poco, pero bueno, Berman tenía un patrimonio, fíjate, gastó 2.703.000 pesos. Son 225.000 por mes. Sí. ¿Cuánto gana? Mirá, él declaró que ganó por su trabajo 1,5 millones de pesos. O sea, gastó 100.000 pesos más por mes de lo que le entró como salario. Hay una diferencia ahí, hay un error en el patrimonio. El patrimonio de Berman pasó de 4 millones de pesos a 10.800.000 pesos en un año. Sí. Y ahora viene el asunto de Berman, digamos, ¿qué es lo más raro del tema de Berman? Y ahora vamos a desplegar, vamos a seguir mostrándote por qué. Berman tenía, acá tengo su declaración jurada, tenía un departamento, te voy a leer, en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 350 metros cuadrados, lo había comprado en 2008, tenía la mitad, evidentemente debe estar con su mujer. 276.000 pesos estaba declarado. Esto es porque a la FIP, igual en general es más alto, ¿no? Pero se declara un valor de compra. Fiscal. No, más o menos. Ahora hay una ecuación. Pero bueno, lo cierto es que lo vendió. ¿Está bien? O sea, vendió un departamento que estaba evaluado en 276.715 pesos y se compró otro en Vicente López. 4, la mitad, no vale 4. Estamos hablando siempre de lo que vale la mitad del departamento. 4.234.000 pesos. Ahora, o sea, vos decís, valía 500.000. pidió un crédito, esto hay que decirlo, se pidió un crédito de 2.4 para comprarse el departamento, que son esos de Vicente López, están cruzando la General Paz. Muy lindo. Ahora, ¿qué pasó? Vos decís, bueno, dejaste todo para comprarte, vendiste el tuyo, sacaste el crédito. Claro, valía 500, alrededor de un poco más de 500.000 pesos, ¿no? Contando la mitad, y el nuevo. Evidentemente debe haber vendido el suyo más caro, de lo que obviamente no debe haber salido eso con seguridad, no sale ningún departamento de eso. 4 millones le costó el otro. 4 millones declaró que le costó el otro. Pero ¿qué pasa? En el medio, bastante. fíjate lo que ahorró. Ahorró $200.000 en un año. Y ¿sabes qué es lo más loco? Que primero que pasó, tenía una parte en pesos y compró dólares, ¿no? También. Pero lo más loco es que en efectivo guarda Berman. La plata la guarda en su casa, porque digo, cuando en su casa, una caja de seguridad que tendrá por ahí, digo, no sabemos dónde, obviamente. Pero sus ahorros, si uno muestra sus cuentas, sus cajas de ahorro, no tienen casi plata. La plata de Berman la declara en efectivo y en dólares en su mayoría. Y además declara billetes, pesos, pero también en billetes. 87.000 pesos. 1.000.000. Y $200.000. O sea. Y se gastó 2.7 millones, ¿no? Eso también, sus gastos personales. Claro, sus gastos personales por mes sobrepasan en 100.000 pesos lo que gana. Sí. Tenía un departamento que costaba poco más de 500.000 pesos sumado con bueno, no, eso es lo que él declara, Obviamente bueno, hay que ver a cuánto lo vendió. Hay que ver a cuánto lo vendió, pero que esto es fundamental. Declara haber comprado otro en 4 millones y pico. ¿Es la mitad? La ¿O mitad. lo compró solo? No, esa es la mitad. Lo que vale 8. la mitad. Costó más. 8. Costó el doble, eso, sí. Esa evaluación de 500.000 y Pidió un pico crédito. y 8 es igual. O habrá declarado. No, debería ser igual. La proporción debería ser igual. Pero además sacó un crédito por 2.400.000 Sí. pesos. Sí, todo. Y además ganó $200.000. Se ahorró $200.000. Tiene otro fondito. A mí me llama mucho la atención que tenga todo en billete. Igual se ve que entró a desconfiar, porque él tenía una buena base en pesos argentinos de ahorro en billete y compró un montón de dólares. Se ve que empezó a desconfiar de la economía. Los gastos pueden ser por el crédito. No, los gastos no son el crédito. Los gastos son los gastos para vivir. Los gastos Además, personales gastó 2.700.000 pesos, según tengo entendido. Hoy consulté con varios contadores para preguntar esto. A ver, no estamos podemos especificar lo del crédito, la cuota del crédito, pero entiendo que no. Estamos reproduciendo la declaración jurada y marcando las partes más llamativas. No estamos sospechando de
alguna acción que tenga que ver con corrupción. No. En principio esto es lo que él declara. Un acto ilícito. Llama la atención. Inconsistencias a esto cuando analizamos las declaraciones juradas. Puede pasar, y ahora vamos a ver otros casos, muchas veces el tema inmobiliario, entre lo que el número que uno declara a la AFIP y el número real, después cuando lo vende, por eso, de hecho, eso le pasó a Laura Alonso, por ejemplo, la propia titular de la Oficina Anticorrupción, como lo tenía declarado valor fiscal y lo vendió a su casa para comprarse otra, pegó un salto enorme por eso. Pero en este caso, aún con todas las cuentas juntas, pareciera que no le dan los números, ¿está bien? Porque... gasta más de lo que gana. Se compró un departamento que vale muchísimo más del que tenía. Por lo menos es... Ahorró $200.000. Sí. Y el patrimonio pasó de ¿cuánto? El patrimonio del... Ya te digo, pasó de casi 4 a 10, pero bueno, hay que descontarle la deuda, sí, ¿no? Que él contrajo. Lo digo con respeto, habría que nombrarlo ministro de Finanzas. A ver, no, contrajo una deuda, hay que restarle la deuda por el crédito a Sergio Berman, pero de todas las declaraciones juradas, que hubo muchas que se dispararon, ahora te vamos a mostrar, 2 casitos más y terminamos. Y un bonus track. Silvia Magdalani, la subdirectora de la AFI, realmente era uno de los casos más fuertes de aumento de patrimonio, fíjense, de 5 a 17, y estaba muy claro en la declaración jurada que era una casa en Uruguay, que en 2015 la había declarado en 200.000 pesos, y ahora la declaró en casi 10 millones, por eso le disparó. Ella enseguida salió a aclarar lo que tiene que ver con que ahora la FIP, les está pidiendo que declaren el valor real. Así es. Sí. Entiendo también que pidió al country Abril que el country diga si vive o no en ese country, porque mucha gente le decía que vive en el country Abril y el country Abril respondió que no. Magdalani no tiene casa en el country Abril y no alquiló casa en el country. No la tiene declarada tampoco. No, pero el country además oficialmente lo dijo. Ya lo dijo. Y el último caso es Carolina Stanley, ella es hija de un banquero muy importante, pero también fue uno de los picos más fuertes de cambio y tiene que ver también con esto que decíamos. Vendió un departamento declarado lo declaraba en 1 millón de pesos, pero declara haberlo vendido en 8 millones y se compró uno de 16 millones. Por eso es que pega ese salto. ¿Con qué justifica la compra del de 16 millones? Bueno, por un lado la venta del anterior y por el otro lado con una herencia que declara haber recibido, y por eso con eso... es el gato Stanley, un banquero, ex banquero del Citibank muy conocido. Muy importante en Argentina, y con eso, por esa razón, por eso digo, a veces uno ve las comparaciones totales de las declaraciones juradas y se pegan unos saltos disparatados y lo primero que uno hace es sospechar. No siempre es así. En el caso que decíamos... de Berman, vamos a está más raro, vamos a seguirlo un poco más, a lo mejor él aclara, seguramente tener... Y está la declaración jurada... del humilde. Del humilde. A Marco Peña me da no sé qué. Pero bueno, Marco Peña, jefe de gabinete. El patrimonio tenía 515, 604 es lo mismo, digamos, no, es prácticamente lo mismo. Declaró el mismo departamento de 77 metros cuadrados. Ciudad de Buenos Aires, tiene un Surán 2013, que lo mantuvo del 2015 al 2016. Está pagando un crédito hipotecario y él declaró que gastó lo mismo que ganó. O sea, con este patrimonio no tiene ningún... No, llega, pero justo. Ganó 1.700.000 pesos en todo el año jefe de gabinete y gastó 1.500.000. Tiene 180.000 pesos de ahorro en las cajas de ahorro, Peña. Ni siquiera dólares está comprando, así que confía evidentemente mucho en el futuro de Argentina. Y un datito más, perdón. Sí. Un bonus track. Que no está fuera del gabinete, fuera de todo esto. Leyendo las declaraciones juradas se divierte mucho. No, sí, perdón, yo me puedo dedicar un rato largo a esto. Podemos estar hasta el 2017 y yo sigo estudiándola. Pero el caso es el que tenemos en pantalla. El más gasto. Sí, yo no vi las 45.000, ¿eh? Yo tengo que decir esto, no puedo decir que vi las 45.000. Pero apostaría, que declaraciones juradas que se presentaron. Pero apostaría. No lo puedo asegurar, como digo, no la vi las 45.000. Que no hay nadie que haya gastado más que Máximo Kirchner, que declaró, a ver, es una cosa rara, no sé en qué, no sé en qué se puede gastar, pero declaró que gastó 20.700.000 pesos en el año. Lo contamos otro día, lo denunció. Está denunciada por Margarita Stolbizer y Silvina Martínez porque antes gastó 500.000. Que claro, que era razonable. Lo del año pasado era una persona normal. Aparte la vida real, si uno lo siguiera Máximo Kirchner en su vida cotidiana, no sé, no hay manera. Él vive en Río Gallegos
Tiene una vida o muy debería austera, vivir en Máximo Río Kirchner, Gallegos, en porque su vida cotidiana. Sí, No. qué sé yo. Pero bueno, no sé, en sus ratos libres no sabemos lo que hace. Pero Juega gasta la casi PlayStation 2 millones de pesos por Juega mes. la PlayStation con el hijo, esto es así. Esto lo y dice él, tiene los pasajes del Congreso Nacional, ¿no? Sí. Por eso ya digo, si ponemos una cámara a las 24 horas en la vida de Máximo Kirchner, apostaría que nos costaría saber cómo hace para gastar casi 2 millones de pesos por mes. 1,5 millones por mes. Pero bueno. La sospecha de Stolbizer y de Silvina Martínez blanqueando. es que podría estar lavando dinero. Blanqueando Eso decía dinero. una denuncia que fue presentada en la causa Otesur, ¿no? La que investiga los hoteles de los Kirchner. Así es. ¿Vos cuánto gastaste? Bueno, estábamos viendo la marcha contra la corrupción que se organizó frente a los palacios de tribunales, ¿no? En la calle Talcahuano, no en Comodoro Pi, como la anterior. Fue convocada por la coalición cívica, entre otros partidos, y estamos acá con dos referentes de ese espacio. El candidato a diputado nacional, Juan Manuel López, abogado de Elisa Carrió. Y el saliente diputado nacional. Sí, pero entrante a la entrante a jefatura la de gestión. gabinete, Fernando Sí, va. Sánchez. Antes de hablar de la marcha, ¿vieron lo de los gastos? ¿Estuvieron mirando? Sí, lo vimos. Sí. Es un poco raro, ¿no? Como un año, algunas contabilidades gastan 100.000 pesos, 200.000 pesos, 300.000 pesos y otro año 2 millones, 3 millones. Digo, no sé, o cambian sus hábitos de gasto o dibujan contabilidades. Pero en los del gabinete No, estaba hablando de Máximo. Ah, ustedes vieron la de Máximo. No, porque hay quieren una hablar muy de- extraña, No, la de Sergio Bergman, ¿no? Pero bueno, No la vi, la verdad que no la vi. vieron, no. Otras sí, y creo que estuvieron justificadas. Hay algunos saltos patrimoniales, pero que están justificados. En realidad, lo que siempre hay que ver es la consistencia, no si hay más o menos. Si ese más o menos está justificado. Eso es lo que hay que mirar siempre. Ujú. ¿Por qué se marchó hoy contra la corrupción? Porque la gente está muy cansada de que le roben. Es tan fácil y tan simple como eso. Porque está cansada de que en realidad lo evidente se haga muy difícil a la hora de mirar desde la justicia. Y porque además está muy cansada, pero ese cansancio y se convierte en exigencia, esa es la marcha, y se tiene que convertir en cambios institucionales. Mira, y en Brasil la mitad de los corruptos están presos y la mitad de los empresarios corruptos están presos, y en Argentina hay uno o dos. Ricardo Jaime y Lázaro Báez. ¿Puedo disentir en eso? A ver, sí. En la Argentina están presos César Milani. Sí, pero todos con prisión preventiva. Sí, pero... Estamos cansados de procesos. Queremos o absoluciones o condenas. Sí. Porque algunos casos llevan 18 años, 15 años, 12 años, 8 años. ¿Qué necesitan los jueces y los fiscales? ¿Vos sabés lo que pasa? Pero ¿puedo enumerar? Sí. Para eso, Milagro Sala. Lázaro Prisión Báez, preventiva. Lázaro Prisión Báez. preventiva. Está bien.
Ricardo Jaime, José Condenado, López, prisión preventiva. Daniel Se tiró de cabeza, ¿eh? Pérez Gadín, sí. José López se tiró de cabeza. El juez no había encontrado nunca nada y José López se tiró de cabeza a la cárcel. cierto. Ahora, un funcionario relevante, un gobernador relevante, Socio de la un expresidenta. sindicalista relevante, pocos. No, bueno, La verdad que sindicalista, pocos. Uno solo. Caballo Suárez, Caballo Suárez. Pedraza antes, Pero yo hago una pregunta más. Porque esta es procesada la expresidenta, el ex vicepresidente, dos juicios pero orales. esta es la verdadera discusión. No es si los de antes y los de más antes, porque ya estamos hablando de Menem. En un momento estamos hablando de Menem, que gobernó hace 18 años, no sé hace cuánto. Entonces lo que digo es, los detenidos con prisión preventiva, que en realidad no son ni absueltos ni condenados, es un problema para la justicia y para la sociedad. Gracias. Los condenados son muy poquitos. ¿Los condenados tienen relación a la percepción de corrupción que hay en la sociedad? Para nada. Para nada. Y segundo, nosotros tenemos íntima convicción de que en realidad la defraudación de los recursos públicos nacionales, provinciales, hablemos de Scioli, hablemos de provincias gobernadas muchos años por los mismos gobernadores, intendentes, es mucha la plata que se han robado. Es más, no es un funcionario infiel, es sistemático, es organizado, son los mismos de siempre. Funcionarios que duraron 12 años en sus cargos, recién ahora. Sí, más. A ver, seguramente está hablando de Devido. Devido fue 12 José años. López. Devido fue 12 años ministro de Planificación Nacional, 12 años fue ministro de Economía y fue ministro de Gobierno en Santa Cruz y venía a ser desde el 87 también secretario con Néstor Kirchner en la Intendencia, igual que Alicia Kirchner. 28 años fue de poder. 12 años ministra de Desarrollo Social en Santa Cruz y 12 años, con un breve lapso, ministra de Desarrollo Social de la Nación y hoy es gobernadora, ¿no? Ahora, les hago dos preguntas. ¿Ustedes creen que la gente... ¿Creen que la convocatoria fue un éxito? Primero. Sí, pero aparte, lo que decía Fernando, no solo esto, la gente tomó conciencia que la corrupción es lo que le falta, ¿no? Que cuando ahora un nuevo gobierno hace obra pública a un 40% menos de lo que valía antes, bueno, hubo obra pública que ese dinero fue a los bolsillos de algunos ¿Pero ustedes funcionarios, creen que en la de algunos sociedad... empresarios. Eso la gente tomó conciencia, si no, Elisa Carrión no tendría hoy el reconocimiento que tiene. La verdad es que, Yo creo que es una sí. lucha de hace años y ahora... Yo creo que sí. Es más, muchos dudábamos si en realidad la sociedad iba a sostener el reclamo por justicia y para que termine la impunidad. Dijimos, bueno, se cansó del gobierno de cómo administraron los recursos los Kirchner, Cristina, Néstor, Julio Devido, José López, Ricardo Jaime, Lázaro Báez, la lista es larguísima, los conoce todo el país, los Es conoce. interesante lo de los gobernadores también. Lo de los gobernadores. Y se encargó de decirlo Julio Devido el otro día en la sesión donde intentamos apartarlo de la Cámara. Y en una carta en la que hoy le respondió... Dijo, yo no lo hice solo, ¿eh? Federico Todo lo que hice lo hice con jefes, con gobernadores, con intendentes, y dijo, y con muchos de ustedes. Se refería a diputados nacionales. Entonces, lo bueno, vos preguntabas, Luciana, lo bueno es que la sociedad no está siendo espasmódica en este reclamo, está sosteniendo este reclamo. Y lo está sosteniendo más allá de si en algún momento votó por el kirchnerismo o no votó por el kirchnerismo, si le tiene o le tuvo aprecio a alguna figura del kirchnerismo o si les tenía mucho rechazo. Lo que te dicen es, no quiero que me roben más, sea quien sea. Queremos recuperar lo que se robaron y los queremos ver presos. Es más, es un avance enorme porque no es una sensación de un reclamo de venganza política. Es, yo quiero que seamos justos. ¿Ustedes creen, estos días se conoció que la mayoría de las denuncias contra el gobierno actual, digamos, sobre todo algunas de las emblemáticas como Panama Papers, la de Rivas, se cerraron rápidamente si medimos estos tiempos de la justicia que ustedes reclaman? ¿Ustedes creen que esto es un acto de justicia? O, digamos, porque es la misma justicia que trabaja sobre las causas del actual gobierno como la del gobierno anterior. ¿Cómo medimos la vara de lo que hacen en relación a cada uno? Es difícil saber cuándo la mala justicia hace justicia y cuándo no hace justicia. Es decir, cuándo los malos jueces y fiscales con un mal sistema hace justicia o no. Porque fíjate vos que cuando te dicen necesitamos, y ahora voy a contestar directamente tu pregunta, necesitamos reformas penales o procesales. Con el mismo Código Penal y Procesal, Bonadío instruyó 11 y se condenó a un montón de personas, funcionarios y empresarios. Entonces es muy difícil, ahí es donde empieza a calar la sospecha política. Yo quiero que se investigue todo. En estos días se está hablando mucho de Odebrecht. Odebrecht habla mucho de funcionarios del kirchnerismo y también habla de algún allegado de
qué sé yo, del presidente de la nación, no del presidente de la nación. Porque también hay que separar, lo penal es de responsabilidad individual. Entonces, y hay que tener en cuenta algo. La política tiene que tener tomada una decisión. Y el presidente tomó una decisión y Cambiemos tomó una decisión. Dijo, investiguen y que caiga el que tenga que caer. Si ninguno de nosotros cometió delito, no tenemos nada que temer. Me ves bien tranquilito. Ahora, no sé, en marchas como esta, ¿no se generaliza y también caen los buenos fiscales y los buenos jueces? Bueno, lo que pasa es que, a ver, la justicia es una sola. Puede haber malos y buenos funcionarios. Ahora, si vos en términos generales, como preguntaban recién, si la pregunta era, ¿confiamos en esta justicia? No, no confiamos en esta justicia. Pero porque hay muchos malos jueces, porque hay muchos malos fiscales, pero además porque hay un sistema que funciona mal. Sí, claro, hay muchos malos camaristas, hay muchos jueces que no sabemos quiénes son. La verdad que antes sabíamos quién era Ollarvide, hoy hay un montón de nombres que la sociedad por ahí no conoce. Pero bueno, si tiene que generalizar, la verdad que será cada uno de los jueces el que tenga de manera individual que dar respuestas concretas con su trabajo de que es un juez independiente, de que no es oportunista, de que no le importan los tiempos políticos. Eso es lo que queremos. Mira, en los países donde la justicia funciona, ni un ciudadano conoce el nombre de los jueces y de los fiscales. No, claro. En ninguno. Sí. En ninguno. Vos preguntabas... Bueno, digamos, es muy raro, por esto es medio técnico, pero no suele suceder en otros países que un solo grupo de 12 jueces concentre todas las causas. Por eso es necesaria alguna reforma de la Organización de Justicia. Nacional. ¿Es necesaria una nueva ley de Ministerio Público? Sí. ¿Es necesario algunas modificaciones de la Organización de Administración de Justicia? Sí. Porque si no es casi un oligopolio de las causas en Comodoro Pi. Sobre 12 personas que hay un poder gigantesco. Todas las causas y sobre todo las que tienen que ver ligadas al poder, a la corrupción del poder, etcétera, terminan en 12 juzgados. 12 juzgados que no siempre están completos, algunos están siempre subrogados por alguien, etcétera. Entonces lo que digo es, primero, las instituciones de la República se miden por sus resultados. Vos, Nico, preguntabas si está bien generalizar. No, no está bien generalizar. De hecho, uno casi no tendría que hacer nombres, porque hacer nombres casi teñiría de una lectura política de quién creemos que es buen juez y quién creemos que es mal juez. Uno tiene que decir quién es mal juez o mal fiscal. Digo, Gil Carbó es una catástrofe para el Ministerio Público Fiscal, pero hay buenos fiscales, es cierto. Ahora, miremos el resultado del trabajo de la justicia por sus resultados y vuelvo a decir cuál es la percepción de la sociedad sobre la corrupción. Que hay un alto nivel de corrupción y cuál es el resultado en condenas, muy bajo. Entonces, la propia justicia tiene que empezar a decir... ¿Vieron que el otro día se armó la asociación de jueces? Sí. Bueno, ahí decía, quería de los jueces catastróficos. Eso me pareció una asociación ilícita. No. Pero yo diría lo siguiente, incentivemos a los buenos jueces y a los buenos fiscales de no mezclarse. Si vos sos un buen juez y un buen fiscal, no necesitas ni una asociación de que te represente en nada. Vos hablás por tus fallos y vos no temés a nada. Tenés independencia, tenés continuidad en el cargo, tenés un poder muy grande, pero tenés que tener la ley en la mano. Bueno, una pregunta, pero porque hablábamos antes de esto de la reforma, digamos, si vos querés, por ejemplo, ampliar el número de jueces, plantearlo de otra manera, la cantidad de jueces, cada vez que eso se ha intentado, la reacción ha sido muy fuerte por parte de la Justicia Federal. De hecho, ahora en estos días, el ministro de Justicia no está pudiendo sacar el decreto para que dejen de pagar impuestos a las ganancias. O sea, los jueces en Argentina no pagan impuestos a las ganancias. Se había consensuado un decreto bastante razonable, pues los que no pagan ahora no van a pagar, pero los que se conviertan en jueces sí lo van a pagar, así no se... Y eso solo, no estamos hablando de quitar poder, eso solo está generando casi una revolución puertas adentro, ¿no? Pero no es una cuestión menor, porque vos fíjate que si reaccionas así sobre el patrimonio lícito personal, es decir, sobre los ingresos de jueces, fiscales, secretarios, empleados, personal, etcétera, está hablando de una reacción corporativa. Entonces, yo creo que ellos tienen que defender la autonomía y la importancia de sus roles dentro de una república. Son centrales, la justicia es central en una república. Entonces, si empiezan defendiéndose corporativamente para no pagar un impuesto que el resto de la sociedad paga, imagínense lo que les queda a la hora de tener que juzgar, por ejemplo, un ilícito, un enriquecimiento ilícito, un mal desempeño, tienen que empezar a dar el ejemplo. Las demás instituciones de la República tenemos que ayudar, sin interferir indebidamente, pero hay que ayudar.
Así como estamos mal. Por eso la marcha. Le quería preguntar a Juan, que es abogado, bueno, vos también. Yo no soy abogado. Pero sabe de leyes. Recién veíamos carteles de 11, ¿no? Y sí. Jaime está condenado, condenado a otros funcionarios, pero no está preso por 11, Jaime. ¿Por qué? Jaime está preso porque confesó una coima. Había tanta prueba que se sometió a un proceso que se llama juicio abreviado, que es cuando ya estás así, a punto de ponerte las esposas, decís, bueno, reconozco mi culpabilidad, negocio un poquito menos de pena. Por 11 no está preso, yo creo que porque... Está condenado. A ver, está condenado, hay apelaciones, hay un sistema que para un juicio oral fue condenado y él empezó a hacer apelaciones a instancias que por ahí la gente no sabe. Existen varias instancias, casación, la corte. La verdad que si uno tiene un abogado que paga caro y tiene algunos contactos y su causa hay involucrados empresarios importantes y exfuncionarios muy importantes como Julio De Vido, tiene la suerte de poder dilatar el cumplimiento de la pena. Ahí también hace falta una reforma. Pero Jaime, hay algo interesante en esto, que es, Jaime ya está con una condena de prisión y la está cumpliendo efectivamente porque tiene ya una triple condena. Obstrucción de justicia, haber cobrado coima, para que la gente lo entienda, y la responsabilidad, claro, dádiva y la responsabilidad por 11. El tema es aquellos otros que fueron condenados con él por la tragedia de 11, que es su primer condena, Schiavi y los empresarios. No, y los empresarios. Los empresarios, Sirigliano y compañía. Y lo que puede llegar a ser una condena debido. Es decir, la discusión no es por qué Ricardo Jaime no está preso por 11, porque en realidad él está preso. No, está en cumplimiento efectivo de otras condenas de prisión. No, sí es importante. Pero hay que preguntarse por los otros, porque los otros sí están condenados. Porque están esperando una confirmación de la Cámara, ¿no? La sentencia firme, que es lo mismo, es probable que todo el mundo se acuerde del cura Grassi, que también demoró muchísimo. ¿Se acuerdan que era como ya cuántas condenas? Bueno, pero de Carlos Menem. Bueno, por eso. Un caso, a ver, nuestro sistema judicial tiene la suerte que las cárceles están llenas de presos en general pobres. Para las personas que tienen recursos, abogados caros y contactos en la justicia, tienen la suerte de interponer un montón de recursos. Claro, eso es legal, eso es lo que quiero explicar. No, esto es legal. Ahora, es cierto que se puede revisar. No, y es cierto que una revisión de una sentencia no puede durar 4 años. Claro, el tema en Argentina son los... No puede durar 4 años. Este es el único país donde la instrucción dura 8 años, donde el juicio oral lleva un tanto más, donde la casación lleva tanto más, donde la apelación intermedia en el proceso de instrucción lleva tanto más, y tenés que llegar a la corte. Entonces se van a morir de viejo y no condenados. Bueno, y hasta el inocente, que digamos, esto en el caso del culpable. Y en el caso del inocente que quedó atrapado en una persecución penal, le lleva toda su vida. Es cierto que siempre pensamos mal el otro porque es lo que nos da. Es así, pero si los dos casos es malísimo. Los dos casos es injusticia. Pero si uno suma también, es cierto, pero si uno suma porque hay que mirar también hacia dónde estamos yendo. Si no, la sociedad dice, acá no hay destino. Sí hay destino. La Nata dice esa frase, es una... No, sí, claro, yo creo que hay destino, porque uno tiene que pelear por su destino, por un buen destino. Digo, hoy los corruptos no pueden disfrutar de su patrimonio mal habido. Julio De Vido hace poco tuvo que pasar una prueba que la pasó en lo formal, pero no lo pasó ni en lo político ni en lo social. Hace 2 años la sesión para poder discutir la falta de honorabilidad de un diputado no se podía ni hacer. Y si se hacía, no juntaban ni 60 diputados. Y acá juntó 140 diputados en contra. Y hay que ver lo que pasa en diciembre. Por eso, como suele decir Lilita Carrió, miremos bien lo que vamos a votar, porque como votamos se convierte en diputados y en senadores. Después no requiramos, no exijamos a las cámaras del Congreso resultados si votamos cualquier cosa. ¿Por qué la marcha? Estoy en campaña también. Sí, te vemos que colaste la campaña. ¿Por qué la marcha fue frente al Palacio de Tribunales? No, me parece que tiene una deuda tanto los jueces de Comodoro Pi como tienen los jueces que residen ahí en ese palacio. Ese palacio la Corte Suprema. La Corte Suprema, en el 4º piso, y hay un montón más de juzgados. Hay juzgados civiles, hay juzgados contenciosos administrativos, en fin, un montón de cuestiones técnicas de la justicia que por ahí al común de la gente le aburren o no las entiende. Ahí está la cabeza del Poder Judicial, ahí me parece que también merecía, es simbólico, y no solo hay que reclamarle a los jueces federales de Comodoro Pi, hay que reclamarle a todo el Poder Judicial. ¿Y en el interior? En el interior hay jueces federales. En el interior hay jueces federales, hay tribunales superiores de justicia, hay cortes, hay un Poder Judicial en el interior que investiga los crímenes. Días que está cerrada la Corte.
Bueno, pero en el interior, a ver, nosotros estamos concentrándonos o hablando ahora de los problemas de corrupción que investigan los jueces federales. Y como en Buenos Aires residen los funcionarios más importantes, nos centramos en eso. Pero también hay jueces ordinarios, es decir, provinciales que investigan homicidios, que investigan violaciones, que también tienen una puerta giratoria en sus juzgados. Que a veces es mucho peor porque no sabemos los casos graves de personas que se quedan sin una condena por un homicidio y una persona que vuelve a salir a delinquir, sin una condena por un caso de microtráfico en el conurbano bonaerense. Hace años, por ejemplo, que la coalición cívica, nuestro partido, investiga a un fiscal en la zona norte del conurbano bonaerense, en San Isidro, el fiscal general, que encubrió delitos de narcotráfico. Era un juez, un fiscal Novo, Julio Novo, que afortunadamente la juez Arroyo Salgado lo condenó por encubrimiento de narcotráfico y la Cámara Federal confirmó ese procesamiento. Y hay algo muy importante, esto de tener destino. Ese fiscal federal no, era el fiscal general provincial, pero que tenía a su cargo, como está provincializado, por ejemplo, el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, tenía a su cargo las investigaciones más importantes de narcotráfico de toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Saben quién los denunció? Además de haberlo investigado Lilita y la coalición cívica, Luis Angelini. Sus pares, los fiscales, que decían, este tipo como fiscal general me obstruye a mí en mi trabajo, hace que yo sea cómplice de lo que no quiero ser, que es el narcotráfico. Vamos a dar un solo lo caso, bajaron. Y con él se fue la Procuradora General de la provincia de Buenos Aires, Falvo. Gran avance en la justicia de la provincia de Buenos Aires, porque lo que vos preguntás, Nico, es muy cierto. Hay muy mal nivel de justicia en todo, nivel federal, niveles provinciales, etc. Yo creo que lo peor igual es federal, y sobre todo federal de Comodoro Pi. Pero está todo muy mal. Yo creo que tenemos que reaccionar y tenemos que ir mirando cuáles son los pasos positivos que hacemos. El nuevo Procurador General de la provincia de Buenos Aires es otra persona, es otra cosa. Persigue el delito. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué se armó este sistema judicial? Bueno, son muchos años. Muchos años de una política que convivía con un sistema judicial que le hacía favores. A ver, ¿por qué Julio Novo, ese fiscal de San Isidro, que tenía, digamos, poder desde Vicente López a Tigre, podía sobrevivir? Porque tenía un pacto político con algunos. El fiscal Novo era el que investigaba el caso de los Juliá, ¿no? Que traficaron una tonelada de cocaína a España. La mujer, la abogada de los Juliá es Broidman, era Broidman. La mujer de Broidman trabajaba con Novo. O sea, y defendía a Julián Barcelona, que entró una tonelada de cocaína al aeropuerto de Barcelona. Es solo un ejemplo, ¿no? Para explicar cómo Pero trabajaban. esto que vos mencionás, que es la obviedad, la sociedad se cansó de que lo obvio no sea juzgado. El otro día, cuando yo estaba dando mis argumentos sobre Julio De Vido, un diputado del Frente por la Victoria me dijo, esas son todas obviedades. Justamente 12 años de robo sistematizado, organizado, obvio y frente a los ojos de todo el mundo, y no están condenados. Ustedes saben lo que nos hubiésemos ahorrado como país, no hablo políticamente, lo que nos hubiésemos ahorrado como país si la justicia hubiese actuado en el 2005, 6, 7, 8. Hubo casos, ¿no? Hubo casos. Muy poquitos. Es más, lo que resulta inverosímil absolutamente es que un ministro como Julio De Vido, que es el emblema de la corrupción de los funcionarios públicos, como era el emblema de la corrupción de lo judicial, Ollarvide. Sí, digo, ¿cómo puede ser que todos sus funcionarios inferiores, inmediatamente inferiores, estén procesados, condenados o con prisión preventiva o condenados con prisión efectiva y él no tenga nada que ver? Cuéntenle una vez, no, De Vido. Cuéntenle a una vecina suya y pregúntenle si eso le parece razonable. Hoy le respondió el fiscal Delgado que pidió su indagatoria en una causa y De Vido en una carta que está escrita realmente muy mal, con errores de tipeo y gramaticales muy llamativos, parece que la escribió enojado, le reprocha al fiscal Delgado por qué no contó la plata de López. Y si sabía cuánto había. Él al fiscal. Bueno, cuando una persona, cuando un funcionario está tan cercado, empieza a tener esos gestos de desesperación, ¿no? Empezar a tirarse entre ellos las responsabilidades. Ojalá, a ver, no tendría que ser así, pero ojalá por desesperación empiecen a hablar todos. Cuando De Vido el otro día amenazaba de que iba a hablar. En esta carta volvió a decir lo mismo. Y que lo diga y que hable, porque este gobierno, esta justicia por lo menos, a nosotros que hable. Lo mejor que le puede pasar al país que un culpable que sabe mucho hable. Lo dijo el otro día el presidente Macri. Que hable, que lo diga. Es más, le sirve a todo el mundo para que la sociedad sepa qué es lo que tiene que reclamar y lo sabe muy bien.
Y en segundo lugar, para que todos los gobiernos, el nuestro y los que vengan después, sepan que tienen que elevar la vara. Las administraciones tienen que formar sus anticuerpos para que no existan más los debidos. No hacer todo lo contrario, que es organizar el delito para que los debidos sean los próceres de la época. Porque en realidad eso es defraudar la confianza pública, la voluntad popular y los recursos públicos. Hoy no hay cloacas en la mitad del país. Agradézcanselo a Cristina y a Debido. Muchas gracias, Gracias Juan Manuel López y Fernando Sánchez. Vamos con... Nuestro campañólogo estaba que arde, ¿no? Tiene una semana de fuego, ¿no? Última semana, Lu, Nico, última semana de campaña. Exactamente, el jueves que viene se acaba. Momentos de cierre, discursos y chau. Comienza la veda electoral. Por eso hoy estuvieron, por supuesto, los candidatos caminando en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad, de todo el país, pero queremos contar los cierres de campaña. Ya está el cierre de la ciudad de Buenos Aires. Cambiemos en el Estadio de Ferro. Los protagonistas, el presidente Macri, Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta, los ¿Qué tres. amigos quedaron? Le tenía que preguntar a los chicos acá a nuestras visitas, pero ¿qué amigos hicieron Larreta y Carrió, eh? Sí. En serio, es una amistad impensada, pero se llevan muy bien. No dijeron nada. Nadie dijo nada. Se generó un silencio, No sabíamos si estábamos al aire, si teníamos micrófono, se llevan bien. Pero es sí. cierto, ¿no? Se llevan muy bien también. Muy bien. Lo que a mí me llena mucho de alegría en realidad, y creo que es lo que el trabajo que se hicieron este año y medio, es el entendimiento entre Carrió y el presidente. Eso es importante. Eso también. No, pero la de Larreta y Carrió es nada. Comparten Dato. distrito también. Un dato. Bueno, pero además Carrió, no te olvides que la sacaron de la provincia para competir en la ciudad de Buenos Aires. Le sirvió a todos. Le sirvió a Vidal, le sirvió a Carrió y a Horacio. Dale. Cierro con Ciudad de Buenos Aires. Martín Lustó va a cerrar el día jueves. No saben dónde todavía. Y Filmus me confirmaron que el jueves no, porque juega San Lorenzo. Sí, un chiste, pero en Y serio. porque es mi cumpleaños también, ¿viste? Entonces. Puede ahí ser, está. puede ser. No Van lo a invito cerrar- a Filmo, pero bueno, debe estar comprometido por eso. Van a cerrar el día miércoles. Todavía no tienen definido dónde, pero pregunté si con Cristina. Me dijeron no. El cierre en la ciudad del kirchnerismo y el cierre en la provincia del kirchnerismo. Cada uno en su lugar, pero no lo tienen definido todavía. Te decía Martín Lustó y Débora. Van a estar cerrando el día jueves, pero no tienen definido dónde. Y Cambiemos en la provincia sí definió, después de una puja entre dos lugares, Lanús y Vicente López, ganó Vicente López. Van a hacer el cierre en el Club Asturiano a las 6 de la tarde. El día jueves va a estar María Eugenia Vidal. Un lugar bien radical ese, ¿eh? Bien radicales. Sí, Y sí. bueno, no va a estar Mauricio Macri. Macri hace dos cierres. Córdoba, el claro. de Capital en Ferro y en Córdoba el jueves, en la usina de Córdoba puntualmente, con los candidatos, por supuesto, de Córdoba Baldassi. Aparte, como una especie de cierre a nivel nacional que hace el presidente de la Nación. Y Cristina Kirchner, Sí. hay un dato de Cristina que es importante. Sí. Como vienen las encuestas, por lo menos dicen las encuestas, no quieren hacer sobreexponerla, que hable mucho. Vieron que no aparece en la campaña. No, yo dio te iba a una preguntar, nota nada más. Franco. Yo te iba a preguntar, Franco, ¿dónde está Daniel Scioli? Claro. Y Fue recorre 8 algunos- años Lo vi gobernador hoy. de Buenos Aires. Lo vi hoy estaba en Crónica TV, creo, no sé si era un archivo, pero hoy estuvo Pero en Crónica TV. no hace acto de Y campaña. dijo que Crónica TV era parte de su vida y de su Sí, familia. pero no hace Va acto de campaña. a algún Scioli. municipio va, camina con algunos vecinos, pero ninguno de los candidatos aparece, ni siquiera Cristina, que dio una sola nota, podría dar una más antes del jueves, pero Ojalá. no esperan hacer un acto grande justamente por esto, porque dice no les sirve el escenario del atril de Cristina hablando y No gritando. quieren hacer actos chicos y contenidos. Exactamente, así que no está definido qué va a hacer Cristina para cerrar, podría ser con vecinos, otra vez con la moda del 360, ¿viste? Sí, seguramente. Probablemente vaya por ese lado. Y Sergio Massa me dijo directamente que tienen previsto un cierre maratónico, esa fue la palabra que usó, maratónico. Dijo con jubilados, con pymes, con 1.300 asociaciones de la provincia de Buenos Aires, todo el mismo jueves. Y cumplir, Randazzo cierra el día miércoles, un día antes, con un acto en el Club Almirante Brown en La Matanza, el distrito que quieren ganar Apuesta todos. fuerte. Sí, en La Matanza el miércoles, y me dijo, el jueves hacemos una militancia sorpresa, que no me quisieron contar qué van a hacer Epa. el jueves. Militancia sorpresa para Randazzo. Muchas gracias, Franco. Vamos a la pausa y no le vamos así con qué vamos a volver. Bueno.
Solamente podemos decir chau, quédense con el juego limpio con Nelson Castro. Hubo una marcha contra la corrupción, así que voy a decir un poco triste, éxtasis. No sé si se entendió el chiste, pero bueno, nos vemos mañana, que descansen. Chau. Chau.